buenos días amigos, qué bueno que nos acompañan hoy sábado 23 de mayo del año 2020 para, como siempre hacemos justo a esta hora en cada jornada, ofrecer una actualización de la situación epidemiológica que enfrentan nuestro país y el mundo dado el impacto de la COVID-19. En la jornada de ayer se defendía que bajo el precepto defendido por el gobierno cubano de que nada puede entorpecer este empeño por salvar la vida de cada una de las personas en nuestro país, pero además para continuar esa batalla sanitaria que tantas brigadas médicas cubanas llevan a cabo en varios países del mundo, se sigue batallando en Cuba contra la COVID-19, fuera de Cuba también, y es algo que ha defendido, por supuesto, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quienes en la jornada de ayer dieron continuidad a la habitual reunión que de algún modo va particularizando en cada uno de los detalles de la implementación de este plan estratégico que lleva adelante nuestro país en un complejo escenario, y por supuesto se analizan cada una de las medidas. Ha quedado afirmado que Cuba mantiene también su vitalidad. Ya llevamos 74 días desde que el 11 de marzo se dieran a conocer los 3 primeros casos con la COVID-19 en nuestro país, un momento que todo el mundo recuerda porque justamente en esa jornada la Organización Mundial de la Salud señalaba que la COVID-19 podía considerarse como una pandemia. Cuba, por supuesto, articuló toda una estrategia que ha permitido tener durante las últimas jornadas resultados favorables. En la jornada de ayer se daba a conocer un caso fallecido. Para la jornada de hoy estamos de alguna manera también obteniendo toda esta información para poder ofrecérselas a ustedes a partir, por supuesto, del análisis de los test que se desarrollan en cada uno de los centros especializados con que cuenta nuestro país para ello. También se daba a conocer en la reunión que presidían las máximas autoridades de nuestro país el hecho de que al analizar el comportamiento de los 44 eventos de transmisión local que se han abierto en el país, se mantenían activos 13 en 7 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Y en la jornada del viernes de ayer se cerraba el evento del Consejo Popular Acosta del habanero municipio de 10 de octubre. En este minuto me están informando además que en medio de este escenario se han iniciado más de 1.500 procesos penales en nuestro país que corresponden a delitos como la receptación, la actividad económica ilícita o la propagación de epidemias, algo que ustedes han visto en varios espacios del sistema informativo de la televisión cubana, y más de 1.400 procesos han llegado a los tribunales. En estos momentos se especificaba que desde las estructuras del país se daba seguimiento a varios casos, incluidos los que se han divulgado a través del noticiero de televisión. Ya está listo en el Centro de Prensa Internacional una de las voces autorizadas del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán, director de epidemiología del MINSAP, y por eso cedo nuestra señal hasta allá. También la recibe Héctor Amec Velázquez, nuestro moderador. Muy buenos días a ambos, amigos. Adelante. Buenos días, Agdiel, y todos los que nos siguen. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Ustedes, a día que nos sigue desde allá y apoya la transmisión, y a la población que nos sigue también todos los días, incluyendo los fines de semana, sábado y domingo. Bueno, noticias agradables, no tenemos fallecidos. Importante cada vez que podemos dar esa información. Se mantienen en nuestros hospitales ingresados 631 pacientes, la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 15 días, sospechosos 464 y confirmados 177. En la atención primaria de salud, 1.699 personas se vigilan en la atención. En el día de ayer, para diagnosticar la COVID-19, el virus SARS-CoV-2, se realizaron 1.718 muestras en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 749, es el laboratorio de más capacidad que tenemos
en nuestro país, además de ser el laboratorio de referencia, en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, 365, en el de Villa Clara, 288, en el de La Habana, 282, y en el del Hospital Hermanos Amejeira. Ellos habían sacado un gran número de muestras ayer, por lo tanto ayer lo que quedaba para procesar eran 34 muestras. Como resultado de estas 1.718 muestras que se analizaron en el día de ayer, 15 resultaron positivos. Esto da un 0,87% de las pruebas analizadas resultaron positivas a la COVID-19. De esta forma, Cuba acumula 92.629 muestras realizadas y 1.931 positivas, el 2,1% de las muestras procesadas. Los 15 nuevos casos confirmados son cubanos todos, situación que se viene comportando desde hace varios días. El 100% son contactos de casos confirmados, o sea, se hizo un profundo análisis epidemiológico y se detectaron incluso estando ya en centros de atención, estando ingresados como contacto de los casos estudiados. Y de esta forma, en Cuba, en la epidemia de esta enfermedad, de los 1.931 casos que se han confirmado, 1.690, el 89,4%, han sido contactos de casos confirmados anteriormente. Ninguno ayer se dejó de precisar la fuente de infección, no obstante acumulamos 69, el 3,6% de la epidemia. Y se mantienen los mismos con fuentes de infección en el extranjero, los 131 que se habían diagnosticado en semanas anteriores, el 7%. El sexo femenino se nos fue adelante con 9 casos de los 15 de ayer, el 60%. No obstante, en el acumulado de la epidemia, el 48,9% son del sexo femenino, 945. Y 6 del día de ayer son del sexo masculino, se acumulan 986, que es el 51,1%. En otra oportunidad, en otra conferencia, les voy a comentar algunos estudios que se han hecho donde se le da una explicación por qué es más frecuente la enfermedad en el sexo masculino que en el sexo femenino. Incluso por qué el sexo masculino tiene algunas características que le explicaremos en su momento, que hacen que a veces la evolución tenga más complicaciones que el sexo femenino. El 60% de los casos, o sea, 9 de los 15, fueron asintomáticos, y ya en la epidemia de Cuba, el 50%, ya no desde ayer, el 50%, o sea, 967 casos, han sido sintomáticos en el momento del diagnóstico. Hoy nos referiremos a el tema de los asintomáticos en esta enfermedad, que es una de las cosas que le da complejidad. El grupo de edad más afectado fue el de 40 a 60 años de edad, con 8 casos, el 53,3%. Ayer se diagnosticó un niño de 7 años de edad, de Centro Habana, contacto de un caso que ya se había confirmado anteriormente, y otro niño de 16 años de edad, también de Centro Habana, y contacto también de un caso confirmado. De esta forma ya se acumulan 196 niños confirmados en nuestro país, de los cuales ya se encuentran de alta 166. Y como siempre reiteramos, por lo que representa cualquier persona en nuestro país, pero un niño más, ninguno con una evolución desfavorable de la enfermedad. Por provincias fue La Habana en primer lugar,
tiene el 86,6% de los casos diagnosticados ayer, de los 15 casos. En La Habana estos 13 casos se concentran en Centro Habana, 5, en Boyeros, Arroyo Naranjo, La Lisa, Habana Vieja, Cotorro, Cerro, Guanabacoa y Plaza de la Revolución, 1 en cada uno de estos municipios. En la provincia de Matanza se diagnostica un caso en el municipio Matanza, y en el caso de la provincia de Ciego de Ávila se confirma un caso en el municipio Morón, de un evento que está abierto ahí en esta provincia, en Turiguano. De los 1.931 pacientes diagnosticados, se mantienen ingresados, de los confirmados, 177. Es lo que para los análisis epidemiológicos, los análisis matemáticos, le llaman los casos activos. Son los que todavía están ingresados con confirmación de la COVID-19. Dato importante, de estos 177, el 97,4%, o sea 173, tienen una evolución clínica estable, sin complicaciones de la enfermedad. Lamentablemente tenemos que recordar los 81 fallecidos que acumulamos en nuestro país, lo cual nos da una letalidad de un 4,19%. Ahora, desde el punto de vista de la tasa, que es un dato que también nuestra población maneja, la tasa de incidencia de casos positivos hasta la noche de ayer, hasta las 12 de la noche de ayer, por provincia, pues como dijimos también, no vamos a referirnos a lo que ha pasado desde que comenzó la epidemia o la pandemia en Cuba, sino a los últimos 15 días. Y de esta forma podemos decir que la provincia de Matanza tiene la tasa más elevada de nuestro país, 8,2 por 100.000 habitantes, igual a la del día de ayer. La provincia de La Habana incrementa a 5 por 100.000 habitantes, Ciego de Ávila 1,1, Camagüey 1, Villa Clara 0,9 y Pinar del Río 0,3 por 100.000 habitantes. Estas últimas 4 provincias, en comparación con el día de ayer, tienen una disminución. De ahí, bueno, Las Tunas con 0,2, Las Tunas, Santi Espíritu y Artemisa con 0,2, y las restantes provincias no han confirmado casos en los últimos 15 días. Por lo tanto, la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, o la tasa de incidencia de estas provincias es 0 en estos momentos, desde el día de ayer. Nos estamos refiriendo a Mayabeque, Holguín, municipio especial Isla de la Juventud, la provincia de Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Momento importante para arreciar las medidas de restricción, de control, para evitar que se pueda producir una transmisión en su territorio o que pueda venir alguna persona infectada que no se detecte y por lo tanto pueda crear una pequeña transmisión como hemos tenido en algunas ocasiones. Reitero, no es para desmontar nada, es sencillamente para alertar de la necesidad de continuar reforzando las medidas en estos territorios. Ahí yo había dicho que la letalidad con los 81 fallecidos acumulados en Cuba es de un 4,19%. Con esta letalidad, Cuba se mantiene en el lugar número 15 en la región de las Américas, y la región de las Américas, como vamos a ver al final, pues tiene una letalidad de 5,93 como promedio en la región. 12 países tienen la tasa de letalidad por encima
de 5,93. Podemos decir, recordar los 2 pacientes que se evacuaron de nuestro país al principio, y en el día de ayer otro indicador favorable. Recuerden que dijimos que se confirmaron 15 casos, sin embargo se dieron 40 altas en el día de ayer. Y así podemos decir que ya de los 1.931 pacientes diagnosticados en Cuba, 1.671, el 86,5%, están recuperados, están de alta, están incorporados a su actividad, aunque dentro de ellos hay algunos que todavía están en la vigilancia estricta que se mantiene 14 días después de la alta clínica del paciente. Hoy mantenemos un crítico y 3 graves, lo mismo del día de ayer. La paciente crítica en la provincia de Villa Clara, en el Hospital Militar Manuel Fajardo, y los 3 graves, los 2 que son de La Habana, que están en el Hospital Salvador de Allende, y uno de Matanza en el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy. Con mucha satisfacción vimos en las imágenes de la televisión que nos ha acompañado en la información con esta pandemia en todo momento, pues vimos el alta de la enfermera que vino de Venezuela, que vino enferma, que estuvo grave, que estuvo crítica, que mejoró, o sea que tuvo un grupo de complicaciones, y ya con satisfacción en el día de ayer, enfermera de Villa Clara, vimos que se fue de alta, recuperada de la enfermedad. Como dije, 1.671 pacientes, los graves ya lo dijimos, y el mundo, que aunque quisiéramos que el mundo, la verdad, todos quisiéramos, primero por las personas que viven en esos países, y segundo, para que el mundo pueda tener una cierta tranquilidad, pues de todas formas las noticias no son muy buenas. Fíjense que se está planteando de tal vez el epicentro imponerlo en América Latina, por el número de casos que se han ido confirmando. No obstante, se mantienen los 185 países con casos de COVID-19. El día de ayer se confirmaron ni más ni menos que 106.604 casos en el mundo. Eso acumula ya 5.067.579 casos confirmados, y lamentablemente 4.807 personas fallecieron en el día de ayer, lo cual da un acumulado de 332.711 fallecidos. Esa es una letalidad muy similar a la del día de ayer, de 6,57%. La región de las Américas ya constituye el 45,49% del total de casos reportados en el mundo, y ayer se diagnosticaron en nuestra región 59.870 casos, para un acumulado de 2.305.094 casos confirmados en la región. Fallecieron 3.284, se acumulan 136.725, y eso da para la región de las Américas, como habíamos dicho anteriormente, una letalidad del 5,93%. Hasta aquí nuestra información, y bueno, escuchamos las preguntas que puedan haberse realizado. Comenzamos, doctor, la ronda de preguntas. La primera pregunta, formulada por el periódico Adelante de la provincia de Camagüey, y dice lo siguiente: he leído que la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que afirma que no hallaron pruebas concluyentes de que el coronavirus se pueda transmitir por el contacto de la piel humana con superficies infectadas. El estudio hace referencia a otro informe en el que se precisaba que el virus podría sobrevivir hasta 7 días sobre una superficie, pero recuerda
que estas pruebas fueron realizadas en un laboratorio lejos de las condiciones del mundo real. Pregunta el periódico Adelante: ¿qué medidas cambiarían en Cuba relacionadas con esta posibilidad? Una segunda pregunta: si tenemos en cuenta que uno de los modos de transmisión de la enfermedad es mediante las partículas de saliva, en caso de quitarse en el país algunas de las restricciones, ¿cómo quedaría la referida al uso de la mascarilla? ¿Pudieran dejarse a la conciencia de cada cual de que tiene que protegerse o de no contagiar a otros si padece incluso de un supuesto catarro? Oiga, con una pregunta tan larga la respuesta tiene que ser larga. Pero fíjense, voy a arrancar por el principio, esto no modifica nada las medidas de nuestro país. Yo lo digo porque buscamos información, y es verdad que hay una información de la AFP, Agencia Francesa de Prensa, que plantea que la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que afirma que no halló pruebas concluyentes de que el coronavirus se pueda transmitir por el contacto de la piel humana con superficies infectadas. O sea, yo estornudo, yo toso o yo hablo sin nasobuco, tengo COVID-19 y yo vengo después y ya no hay virus en la superficie. Esto contradice bastante todos los estudios que se han argumentado anteriormente y de todas formas nosotros profundizamos. Se ha planteado que el virus puede vivir, después vamos a verlo ahí en un cuadro, en dependencia de las características de la superficie. Estos son estudios que se han hecho. Es verdad que se plantea en este artículo que estos estudios son de laboratorio, pero también encontramos que se han hecho estudios en el terreno que han podido explicar esto que está aquí. Y antes de ver el cuadro, en relación con el artículo que nosotros también lo revisamos, pues hay un párrafo en el cual dice: aunque no se tiene constancia por el momento de que no se produzca la transmisión, o sea, de este tipo de casos, o sea que la superficie no entraña ningún riesgo, la OMS no descarta que estas superficies pudieran tener el virus. Por lo tanto, es una información que tenemos que seguir buscando nuevos estudios y demás. Si encontramos un estudio en el cual se plantea como lo que ya conocemos, como las gotas de saliva, que eso le llaman las microgotas de flujo, mayores de 5 micras, pues al hablar, al toser, al estornudar, pues pueden caer sobre superficie. Primero, si tengo a alguien cercano a mí, pues lo puedo contagiar. Segundo, puede caer en superficie y ¿cómo se llama? Y provocar que se contaminen la superficie. Se han hecho análisis que miden o que han medido a través del tiempo en estas superficies durante qué tiempo permanece, y si me ayudan ponemos ahí ya ahora el cuadro, y realmente se plantea que en el aire, en suspensión, las microgotas de flujo se está durante hasta 3 horas. Sobre el cobre, o sea, una superficie metálica de cobre, hasta 4 horas. Sobre el cartón, hasta 24 horas. Sobre el plástico, entre 2 y 3 días. Y sobre el acero, también entre 2 y 3 días. O sea, indiscutiblemente con diferencias en cuanto al tiempo en que se mantiene las gotas de saliva, las microgotas en la superficie, cambia, pero lo que sí está claro es que hay, hasta lo que se ha demostrado hasta ahora con diferentes estudios, hay una contaminación que es muy riesgosa. Dicho esto,
Dejo también claro que no, porque si dijéramos que no es así, pues mira, no hay que estar desinfectando la superficie, ni los pasamanos, ni los picaportes de la puerta, ni la baranda de los diferentes lugares, ni tener la desinfección de las manos continuamente, ni el lavado de las manos, ni el nasobuco, porque bueno, si no, y realmente eso no son medidas que donde se han aplicado, incluyendo nuestro país, es lo que nos ha permitido, estamos casi seguros, junto con las otras cosas que ya hemos explicado varias veces, es lo que ha permitido que se vaya logrando un cierto control de la enfermedad. Por lo tanto, no se modifica nada. Ayer yo leí un artículo que salió en Cuba Debate que plantea las 10 cosas que vinieron para quedarse, que está muy bueno. Entre ellos son todas estas cosas desde el punto de vista higiénico que nos van a dar muy buenos resultados, no solo ya para el COVID, el día que vaya disminuyendo, sino para todo un grupo de enfermedades infecciosas que también se transmiten a través de esta contaminación que hacemos de la superficie. Es lo que podemos decir. Doctor, algunos usuarios en redes sociales realizan la siguiente pregunta: ¿por qué en Cuba hay tantos casos asintomáticos? ¿Es así en el resto del mundo? Sí, ya yo en una oportunidad aquí traje un trabajo que se hablaba de un 80% en el mundo de casos confirmados y en el momento eran asintomáticos. Incluso este es uno de los aspectos que complejizan la enfermedad. Ellos complejizan porque hay enfermedades que desde el primer momento, pues usted tiene síntomas, se detecta, tú lo sientes, la población se da cuenta y acude. Pero esta, como transmite previo a la aparición de los síntomas, y yo digo transmite porque se han hecho estudios en los asintomáticos, se ha visto que ha estado presente el virus en esas personas y se ha visto que tiene además una carga viral un poquito elevada que puede provocar la transmisión, aún sin síntomas. Nosotros buscamos también información más actualizada y esto se asocia, o sea, yo lo expliqué ayer, o sea, está el presintomático, ese se sabe que ya va a tener síntomas. Está el posintomático, o sea, ya se desaparecieron los síntomas y seguí transmitiendo con virus presente por lo menos. Y está el asintomático, el portador, que nunca ha tenido síntomas de la enfermedad y sin embargo un día tú lo coges y detectas que es positivo a la prueba. Esto, hay otras enfermedades, también lo he dicho, hay una que es la fiebre tifoidea, que es una enfermedad de transmisión digestiva que se produce por un germen que es la Salmonella tifo y siempre se cita como el ejemplo más famoso de los portadores de la enfermedad, porque son personas que nunca han tenido síntomas, sin embargo van eliminando la enfermedad. Yo busqué varios trabajos y para tener ya incluso por cientos específicos, y se pone un ejemplo de un estudio que se hizo en Italia, que sabemos que ha tenido una afectación importante, y que se encontraron que el 43% de los positivos de coronavirus no mostraban ningún síntoma en el momento que se les realizó la prueba. Después, en Boston, se estudiaron 397 personas alojados en un refugio para los sin techo, como le llaman, a los deambulantes que no tienen dónde vivir, y el 36% dio positivo a COVID y no, o sea, el 36% de los que detectaron pues eran asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y los ciudadanos japoneses, recuerden aquel momento en que
Japón evacuó todos los ciudadanos de este país que se encontraban en Wuhan, la provincia o la ciudad donde comenzó las primeras manifestaciones en China, y que se le hizo la prueba y el 30% estaban infectados, asintomáticos. Nosotros, para ya aterrizar a nuestra realidad, en el 50% de los casos que se han diagnosticado, pues se ha visto que son asintomáticos a la enfermedad. Por lo tanto, por ahí andan las cosas. Entre un 30, un 40, un 50% es el... Y reitero, esto, además de interesante desde el punto de vista científico, es importante para las medidas de protección, para la búsqueda, como han hecho otros países, no muchos, pero como han hecho otros países, nosotros también, de casos asintomáticos en la población que aparentemente no tiene ningún riesgo, y que, como ya hemos explicado aquí, hemos encontrado en esa población casos positivos a la COVID-19 con el SARS-CoV-2 que no tenían ningún síntoma de la enfermedad. Es lo que podemos decir en relación con los asintomáticos. Otro usuario de redes sociales comenta lo siguiente: quisiera, de ser posible, informaran el número de personas en aislamiento nacionalmente, pues imaginamos que esos sean los contactos de los casos positivos y que no se encuentran ingresados en hospitales, sino en lugares destinados para ello, aparte de los viajeros que llegan al país. Eso, tenemos centros de aislamiento. En la cifra de ingresados se incluyen también contactos, en ocasiones viajeros, y esto es algo que ha ido disminuyendo. Por lo tanto, en la cifra que damos todos los días de pacientes ingresados, pues se incluyen estas personas. Como hemos estado recibiendo información, han arribado algunos vuelos con extranjeros, una parte de ellos procedente de los Estados Unidos. Extranjeros no, generalmente son cubanos que se encontraban en el momento que comenzó la pandemia en este país y que están regresando. Esos viajeros van para centros de aislamiento. La cifra se está dando ya en esto, pero vamos a especificarlos en centros de aislamiento, porque tienen que estar en aislamiento durante 14 días, donde además se les realiza una prueba para determinar que no tenga la enfermedad, antes de ir para sus casas, para donde ellos vengan a incorporarse. Pero eso está dentro de la cifra que damos aquí. Doctor, terminamos así la ronda de preguntas. No obstante eso, nos gustaría comentar... Orina te está diciendo que no. No. Nos gustaría comentar, doctor, algunos temas que la población son recurrentes constantemente en las preguntas e inquietudes que nos hace la población. Decía usted hace algunos días que si algo ha demostrado la sostenibilidad a pesar de la COVID-19 ha sido nuestro sistema de vacunación. ¿Quisiera usted ampliar al respecto? Sí, yo le he reiterado, porque en una oportunidad al principio hubo dudas en cuanto a si se paraba, si no se seguía el esquema de vacunación. Y reiteramos, como mismo hemos dicho en las intervenciones anteriores, que el programa de vacunación, el esquema de vacunación de nuestro país, que además con 11 vacunas, de las cuales 8 son de producción nacional, eso es un logro del potencial científico de Cuba, que protegen contra 14 enfermedades, muchas de las cuales ya son eliminadas en nuestro país, pues se mantiene igual. O sea, no ha tenido no se ha parado, se sigue vacunando según las vacunas que corresponden por grupo de edad. Y sí, también reiteramos que ya nuestra población estaba acostumbrada a que para esta fecha se hubieran hecho una campaña, que es la campaña de la vacunación antipolio, las boticas, que esa, como es campaña y conlleva movilización de muchas personas, de muchos niños, pues sí se ha decidido
prolongar. O sea, no se va a hacer ahora, aunque se va a hacer más adelante. Y eso no entraña riesgo porque nuestra población está protegida. Y de todas formas, la otra, que es la campaña de vacunación antigripal, que protege transitoriamente contra otros virus influenza, virus sincitial respiratorio, o sea, otros virus que causan infección respiratoria aguda, esa también se ha decidido posponerla hasta que disminuyan la incidencia y las medidas de restricción. O sea, se va a realizar, contamos con las vacunas, lo que en este momento, si estamos recomendando que no haya concentraciones de personas, movimiento de personas, en estos casos serían niños que vendrían a vacunarse, la mayor parte, también los adultos se nos administran alguna vacuna, pues no podemos provocar que eso lo concentre. Ahora, el esquema normal que tiene el niño cuando cumple tantos meses, cuando cumple tantos años, ese se mantiene igualito. Me decían cuando hemos hablado de la vacunación, el tema del nasobuco, del niño, eso es complejo. El nasobuco en un niño es complejo y mientras más chiquito, más complejo todavía. Y eso, la única, es correcto que se le ponga, porque lo estoy exponiendo a un lugar que puede que hayan personas que estén contagiadas con la enfermedad. Por lo tanto, una insistencia a las madres a que le mantengan, a que le pongan el nasobuco, traten de aguantárselo al niño mientras esté en esto, ya después que llegue a la casa, bueno, pues se pueden tomar otras medidas después de desinfectarse, pero sí que lo utilice y que en ningún momento deje de vacunar a nuestra población, que además la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque en la medida que la persona esté inmunitariamente más protegida, pues ayuda a que la enfermedad o no lo proteja, no es que lo proteja contra esta enfermedad, pero sí que su nivel inmunitario esté muy bien, muy estable, muy bien en ese momento. Creo que sí, que ahora terminamos. Agradecemos tanta información, o sea, que nuestra población nos siga con estas informaciones que son útiles para el COVID y para la salud en general. Muchas gracias. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Abdiel, volvemos contigo.